Entonces, bueno, arrancando, lo primero es, ¿qué hace el Departamento de Gestores de Comunidad? Ok, primero que nada, desarrolla los contenidos, los administra, es un equipo, no es una persona, sigue una estrategia de comunicación que pertenece a una marca, que no está aislada y que tiene unos objetivos de marketing, tiene unos objetivos de comunicación y que todo eso debe ser medible. Entonces, en ese equipo, además de lo que todo el mundo ve que es el contenido, hay un trasfondo de datos que es extremadamente importante y que es lo que debe, yo siempre digo que es nuestra bandera, es lo que nos guía, el dato es el que determina las cosas. Entonces, eso es la versión cortita de lo que realmente se hace. Pues mira, lo resumiría como la voz de nuestras marcas, ¿no? Los community managers son justamente aquellas personas que ejecutan estrategias de digitales, ¿no? De contenidos digitales, y es la voz, los que cuidan la reputación de las marcas, los que cuidan a las marcas y a las empresas. Buenísimo, creo que el resumen son literal la cara en digital, y además es importante decirlo, es un equipo, ¿no? O sea, ha evolucionado a eso, ya no es nada más la persona, ¿no? Empieza a ser un equipo cada vez más. Y bueno, lo siguiente me parece que dando pie a este tema, ¿cómo debería estar estructurado este departamento? Porque ya dijimos, no es una persona, no es un hombre contra todo el mundo. ¿Y quiénes deberían conformar este departamento? ¿No? Son cuestionamientos que pienso en cuestión de contratación incluso, ¿no? Y de definición del rol y perfiles. ¿Qué debemos realmente de buscar? ¿A quiénes? ¿Cómo les debemos llamar? ¿No? Hay luego cada agencia que pone un nombre distinto. Digo, hablemos de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere empezar? Por allá. ¿Me pueden quitar el micrófono dos por tres? Ok, bueno, obviamente hay una cabeza estratégica, ¿no? Que puede pertenecer al departamento, puede ser una figura un poco más grande dentro de la agencia o con el cliente. Hay una parte de desarrollo de contenidos que puede involucrar, obviamente va a involucrar un diseñador, dependiendo del tipo de marca, porque esto es importante. Creo que este equipo es en función de la marca, de las necesidades que tiene. Entonces, estas figuras pueden ser un diseñador, un animador, un productor digital, un copywriter. Obviamente hay una persona que gestiona la comunidad, que se encarga de toda la parte conversacional. A veces estas posiciones se superponen y por eso digo que depende muchísimo del tipo de marca, del tipo de cuenta, de las necesidades que tenga, cómo se va a dividir. Y después hay una figura que es muy importante, que es el analista, ¿no? Un analista puede ser el mismo community manager, que es el que está monitoreando y de pronto haciendo los reportes, o podría ser una figura que lo está viendo por separado. Y a veces es necesaria una figura de medios. Sí, nada más para complementar esto, me gustaría subrayar los soft skills, que para mí también son muy importantes. Para mí un community manager tiene que tener inteligencia emocional, porque se enfrenta siempre con seres humanos y sobre todo en la red, aunque haya muchísimos bots, pero sí muchas veces son perfiles de usuarios reales. Tiene que ser muy curioso y con muchísima prontitud y con muchísima proactividad. Eso sí es lo que nosotros buscamos y yo creo que todos los equipos de comunidades digitales puedan beneficiar de esto. Sí, bueno, y tomando un porte de lo de la estructura, retomo rapidísimo. La estructura, pues, o sea, depende mucho también del tamaño, ya sea de la agencia o de la empresa, ¿no? Dependiendo mucho de eso. Puede ser que un community manager te genere contenidos, te genere estrategia y te genere medición. O puede ser que tenga una estructura mucho más robusta en cuanto a que haya por ejemplo, un social media director, un social media analyst, un social media strategist, y la parte de community managers, ¿no? Depende mucho de la estructura, pero generalmente es el social media director y de ahí vienen los community managers, si hay un especialista de estrategia y si hay un especialista a la parte de analytics, ¿no? Claro, no, y hemos visto, ¿no? Con el paso de los años, como tú lo dices, el tema de que sean ya cada vez roles más especializados, ¿no? Las marcas mismas demandan a alguien que sepa más de data, alguien que sepa más de contenidos, alguien que sepa más, que sea más creativo, ¿no? Y al final todo puede caer dentro de este mismo concepto gestor de comunidades, ¿no? Buenísimo. Entonces reiteramos, ya no es una sola persona, ¿no? Ya empiezan a ser equipos más grandes. Y bueno, esta es una pregunta un poquito más grande, entonces vamos a tomarnos un poquito más de tiempo, y es, ¿quién es el gestor de comunidades? Entonces lo hemos dividido en tres partes, ¿no?
desde la parte del perfil, es decir, los skills, que bueno, ya tuvimos ahí un Q que quedó fantástico, responsabilidades, ¿no? Cuáles son sus funciones y cuál es el alcance, ¿no? Es decir, ¿qué hace el contenido? Lo tiene que hacer el community, porque lo vemos en muchas agencias hoy, ¿no? Vemos hoy en muchas agencias que el community es el responsable de hacer el contenido y va de nuevo, todo tiene que ver con la estructura de la agencia y también las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entonces, empecemos con perfil. Claramente Abigail ya me vio como con cara, ok, yo con... Bueno, mira, en cuanto a perfiles, en este caso como no existe como tal estamos justamente en desarrollo este tipo de carreras, ¿no? En las universidades, pues justo son perfiles como mucho más diversos, ¿no? No hay como una especificación en cuanto a un perfil o una carrera específica, o sea, en realidad hoy en día no la hay, pero sí hay skills que son necesarios para la posición. Un básico es ortografía, es uno de los skills más importantes para la parte de community managers, y de ahí nos vamos a temas de comunicación asertiva, ¿no? De estrategia, de análisis, de no sé, prácticamente de una buena comunicación, ver, realmente analizar. O sea, toda esa parte de análisis también es importante, de empatía, porque al final del día tienes que comprar una marca, o sea, tienes que ser parte de ella 100%, entonces la parte de empatía creo que juega un papel súper importante aquí. No sé si... Perfecto. Temas de responsabilidades, ¿no? Funciones en el día a día, conocimiento del marco regulatorio, ejemplos en NDAs, datos personales. Si quieres, ahí entra un poquito el tema legal, que obviamente no, dentro de una agencia o la marca misma no pide que un community manager sepa el legal ni que tenga la regulación a la mano todo el tiempo, pero tal vez en el tema de contratación sí empieza a ser un poquito delicado saber bajo qué figura lo contratas, si lo contratas directamente con tu agencia, si viene directamente de la marca, ¿no? El conocimiento de la marca y de sus alcances, y probablemente que en un tema de responsabilidad nos comentaban que algunas agencias lo que hacen hoy en día, o incluso marcas, les piden una responsabilidad de un documento abierto por si llega a haber algún problema de litigio, y en cuanto a una cantidad abierta para que directamente la persona física se haga responsable. Entonces, el manejo de una marca en las redes y el contenido, el motivo de esta plática es como para que no quede muy a la ligera. No se pide que tengan a la mano la regulación, pero sí que tengan las herramientas como un abogado, como un despacho, como alguien a quien poderle hacer preguntas en cuanto a contenido y en cuanto a responsabilidades y en cuanto a límites de marcas, de personajes, de fotografías, de video, de todo este tipo de cosas que hoy en la red están muy a la mano, pero que sí traen una responsabilidad directa con la marca y el buen uso de la marca en las redes. Creo que quedó bastante claro. Y en la parte de alcance, el contenido lo hace el gestor de comunidades. ¿Qué tanto debe saber de la marca? Ahí, reitero, creo que depende de la marca. Hay marcas en las cuales es conveniente que el que crea el contenido esté contestando, porque tiene una sensibilidad que está buena por transmitir, ¿no? O sea, marcas, por ejemplo, de maquillaje, donde de pronto tienes una dupla creativa que juegan con las pinturas, que las desarman, que le sacan las fotos y que después esa experiencia la transmiten de una manera muy vivencial y muy linda con las consumidoras, ¿no? O de pronto hay otras marcas donde te interesa más, que la parte creativa esté un poquito separada y que la persona que es el community manager se encargue más de cuestiones administrativas, como subir el contenido, responder, llevar las métricas, ¿no? Eso creo que lo responde más las necesidades de la marca que es algo muy estructurado. Sí, solo para complementar, a mí me gusta muchísimo la posición en la que se encuentra el community manager, porque yo creo que es muy estratégica. Entonces, no digo que ya no se necesitan research, pero el community manager ya con el manejo de las redes en todos los días traes muchísimos insights, y como si fuera un focus group todos los días en vivo. Y entonces ahí ya puede agarrar muchos contenidos, muchas ideas, cosas que no se han escuchado, no se han desarrollado a nivel de comunicación, y ya puede dar una retroalimentación directa al reparto de creativo. Si está en la misma empresa, mejor, porque es mucho más fluido. Si está en una agencia, es un poquito más lento, pero es el community manager que igual puede prever y detectar algunas tendencias que están en las conversaciones de redes. Entonces,
trae un rol muy estratégico en la parte de desarrollo de contenido. Eso me parece clave, porque en muchos lugares, en agencias, y esto lo digo porque son discusiones que tenemos en la mesa de social media en IAB, este rol no se ve a veces tan estratégico, ¿no? Entonces me parece muy importante que estemos diciendo si es un rol estratégico y hacia dónde tiene que empezar a ir ese rol, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de escuchar a la comunidad, a lo que realmente está diciendo la marca, ¿no? Entonces te puede traer desde evitarte una crisis o inclusive encontrar algún producto o algo que por ahí puedes empezar a desarrollar, ¿no? En términos de comunicación. Y bueno, pasando a otro tema, el gestor de comunidad, community manager, debe de saber interpretar la información que arroja la agencia, es decir, desde estratégicamente qué es lo que necesita la marca, a qué objetivos de negocio, de comunicación se tiene que alinear, hasta el tema de reporting, ¿no? Bueno, aquí abro el micrófono, quien quiere iniciar con este tema que sí es crítico. Sí, tiene que ser capaz de interpretar la información, tiene que ser capaz primero de entender qué es lo que se está buscando con lo que estamos haciendo en redes sociales. No hacemos redes sociales porque nos gusta o nos parece simpático, hacemos redes sociales porque cumplen un objetivo de comunicación para una marca y al final hay un producto que hay que vender, ¿no? Entonces, si no tiene esa sensibilidad, ese entendimiento de la marca, de la estrategia de comunicación, pues va a estar perdido y va a estar descolgada la estrategia de la estrategia general. Y por otro lado, tiene que ser capaz de interpretar datos, pero eso creo que no solamente hoy día le corresponde al community manager, le corresponde al creativo, al diseñador. Absolutamente todo el equipo hoy día tiene que ser capaz de entender datos y de poder tomar decisiones basadas en datos. ¿Alguien más quiere complementar? No, y creo que va mucho en función con lo que dice Andrea, ¿no? El tema de cómo le damos más valor a este rol, ¿no? Mucho se percibe allá afuera como el que debe de nada más programar, el que debe de nada más contestar los comentarios en el Face, ¿no? Hasta se llega a decir el albañil digital, ¿no? Como luego suena y le damos ese valor, ¿no? Le quitamos justamente ese valor al puesto. Entonces hay que darle la seriedad desde el tema definición del rol y este tema que se comenta, el tema de datos, quien sepa interpretar, no solo poner lo que está pasando en una gráfica y literalmente decir, en el pie vemos que hay un cuadrito y otro cuadrito y este es más grande que el otro, sino cómo le damos esos skills a esta persona para que realmente tenga esa capacidad de análisis, ¿no? Real, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más quiere complementar alguno? Sí, para reforzar lo que tú decías, justo, para mí es muy importante que el community manager sepa dónde está ubicado, por así decirlo, y dónde está ubicada la marca en el momento en el que se arranca una determinada estrategia. Entonces, la parte de planeación, de planificación, de lo que queremos hacer y el por qué y dónde estamos y dónde queremos llegar es indispensable, y sobre todo, hasta la elección de un determinado formado es porque necesito llegar a este KPI y esta es la manera de cumplir con este KPI. Entonces, hay muchísimas tendencias que dicen que sí, obviamente casi el 100% del contenido que se consume en redes es video, buenísimo, fantástico, pero el video yo lo necesito como marca, a mí qué me da, cuál es la retroalimentación, el impacto en el negocio. Entonces, el community manager para mí tiene que entender muy bien todo esto porque al final es lo que manda un brief al equipo creativo y le da los insights de necesito un video que funcione de esta manera porque en Facebook el video performa mejor y entonces que no sea nada más adaptación de offline a online, pero sino que nazca pensado en el online en específico. Y creo que y esto que estamos hablando, ahorita Alan lo dijo como el albañil digital, yo escuché por acá como mucha gente que empezó a murmurar, creo que fue un poco agresivo, pero al final tiene que ver mucho con bueno, pero es un trainee, ¿no? O es una persona que acaba de salir de la universidad, estudió comunicación, ese es el que agarro como community manager, ¿no? Y empiezo a escuchar estas conversaciones y o sea, es cada vez personas con un perfil mucho más profesional, que tienen estos skills, que tienen que ser más estratégicos, que tienen que tener visión, ya no es el trainee, ¿no? Entonces eso creo que también aporta mucho al tema ya lo hablaremos en su momento con toda la parte de recursos humanos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿dónde debe estar el equipo de gestores de comunidad? ¿En la agencia o en la oficina del cliente? Por mi parte, mi recomendación más bien es que esté en las empresas, porque
justo por todo lo que acabamos de platicar, tiene que respirar y vivir y entender la marca todos los días para poder aportar un valor en su trabajo y en el manejo de las plataformas donde se está enfocando en este momento. Entiendo que obviamente hay limitaciones de presupuesto, de organización y demás, y entonces se puede outsourcear, por así decirlo, a una agencia, pero si se outsourcea, se necesita, en mi visión, un link muy estricto y muy fluido entre la agencia y la marca. O sea, no es un proveedor, es casi un miembro de tu equipo, aunque no esté sentado cerca de ti, pero es un miembro de tu equipo, porque además veo como que los proyectos parten aislados y a la agencia a veces le falta lo que la marca sí le puede decir. Oye, es que este proyecto necesita este insight, este proyecto tiene ese background, entonces entre más en conjunto puedan trabajar, mejor. Sí, solo para complementar, yo creo que el lugar sí, o sea, no tiene que ver tanto el lugar, siempre y cuando conozcas y entiendas la marca, que es lo que mencionas, ¿no? O sea, el conocer, entender la marca, envolverte, o sea, ser parte de la marca, sentirla, saber qué es lo que haces, es lo más importante, independientemente del lugar en donde estés. Sí, yo creo que de nuevo depende de las marcas. Digo, una marca como la tuya indudablemente requiere un equipo in-house. Hay otras marcas que no requieren ese volumen y entonces digo, es perfectamente lógico que estén en la agencia. Ahora, creo que todos hoy día tenemos claro que digital particularmente tiene la capacidad de ser una extensión del cliente y digital tiene la capacidad de convertirse en dar ideas, contribuir en el negocio. Es decir, en la medida que tenemos este gran focus group que nos está contando cosas permanentemente, ¿no? Que tenemos la capacidad de adelantarnos a ciertas necesidades, entonces ya no somos solamente la agencia, somos una extensión del cliente y somos un acompañante en el negocio del cliente. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Desde el punto de vista de contratación, probablemente la pregunta tenga que ver con conocimiento de marca. También desde el punto de vista de la agencia, obviamente cuando se contratan los servicios publicitarios de una agencia, la marca o el cliente exige a alguien de lleno para la marca que tenga todo el compromiso y todo el expertise. Entonces, la respuesta desde el punto de vista legal podría ser que podría estar dentro de la empresa, ¿no? In-house, o podría estar en la agencia siempre y cuando la agencia tenga el cuidado, y casi todas las agencias lo tienen, de tener a una persona exclusivamente para determinada marca y para determinado objetivo. Entonces, podría estar contratada de cualquier manera, la verdad. No, pues esquemas mixtos creo que al final es un poco el tema, ¿no? También mucho las necesidades de las marcas. Esta es una pregunta que no siempre sale. Es, bueno, ya estamos en la agencia o somos una marca, ¿no? Y tenemos todo un portafolio de pues muchas cosas que hay que hacer dentro de la empresa, dentro de la institución. ¿Cuántas debería de llevar teóricamente en papel o prácticamente ya un community manager? ¿Cuánto es sano, cuánto no es sano? Porque luego hay casos de gente que 24 horas y ni al baño se puede parar, ¿no? Entonces, veamos, humanicemos un poco el rol y díganos ustedes desde su punto de vista cuál es digamos que el número sano, ¿no? Si es que hay un número. Voy a empezar con algo que digo muchas veces en la agencia: las matemáticas son nuestras amigas. Entonces, para mí eso depende del volumen de trabajo, ¿no? Es decir, a la hora de pensar cuánto tiempo alguien le va a dedicar a algo, lo que hay que evaluar es cuál es la cantidad de contenidos que hay que generar, cuál es el volumen de conversaciones que existen, cuál es el volumen de reporte, el volumen de datos que vamos a estar administrando. Entonces, si uno piensa desde un punto de vista de tiempo de las personas, esa cuenta sale sola, ¿no? O sea, si es una marca que tiene 250 posteos a la semana, obviamente esa persona no va a tener la capacidad de trabajar en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el día solamente tiene 24 horas y no lo podemos hacer trabajar 24 horas. Entonces, yo ahí creo que la regla tiene que ser calcular de manera lógica y coherente cuánto tiempo van a invertir en publicar, en generar contenidos, en pensar, en hacer análisis. Todo implica tiempo. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces eso, ¿no? La recomendación es que se haga una buena planeación de tiempos, ¿no? De qué se necesita, cuánto nos va a tomar hacer un post, cuánto nos va a tomar hacer un reporte, y ya sobre eso veamos qué tan sano es para una persona, 2, 3, ¿no? Sí, además se me ocurrió,
un análisis sobre todo un análisis de cuáles son las prioridades de la marca y dónde se quiere desarrollar. Entonces, cuál es mi plataforma objetivo, por ejemplo, de este año, y ahí voy a enfocar todo mi músculo. Y además, si tenemos, por ejemplo, un objetivo muy preciso y específico de audiencia que queremos adquirir y que se lleva con nuestra marca, ¿dónde está esta audiencia? E ir por esta audiencia, entonces enfocar todos los recursos en el manejo de esta plataforma en específico. O sea, yo creo que el manejo de una plataforma grande, desarrollada a nivel de madurez muy fuerte, ya es un trabajo muy importante, significativo y pesado para un community manager. Supongamos que son los dos para la misma plataforma, entonces si se quiere agregar algo más a esto, que no sea una otra plataforma clave en el plan de trabajo de la marca, sino sea algo que no le va a quitar muchísimo tiempo, justo como comentabas tú, porque obviamente tienes que planear la estrategia, el contenido, la medición y todo esto, entonces ya no lo vas a poder replicar más que en una plataforma. Enmarquemos eso, por favor. Eso y las matemáticas son nuestras amigas. Sí.